Hola a todos, bienvenidos a este curso de posgrado. Ustedes saben que este es el posgrado virtual totalmente online sobre algunas claves de la unificación civil y comercial. Yo soy la doctora María Susana Sur y tengo a cargo el segundo módulo en este posgrado referido al sujeto de derecho, o sea, la persona, pero de entre ellas la persona humana y su capacidad y restricciones a la misma. En particular, lo que debemos destacar como una síntesis de lo que luego será el módulo es pensar que a partir de este nuevo código se ha incorporado una parte general y dentro de esa parte general se establece la regulación de la persona. A diferencia del Código de Vélez, que definía, conceptualizaba a la persona en el artículo 30 como ese ente con aptitud para adquirir derechos y contraer deberes, este nuevo código ya no lo define. Directamente el nuevo código clasifica a las personas en personas físicas y jurídicas y se refiere a la persona humana solamente estableciendo el comienzo de su existencia. Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia sustancial? Primero, no caracterizar a la persona. Nuestro antiguo artículo 51 claramente decía que eran aquellas personas de existencia visible, eran aquellas que tenían la aptitud de adquirir derechos y contraer deberes, pero que tenían forma humana, porque la caracterizaba. Este nuevo código no la caracteriza, cosa que ha sido bien recepcionada por la doctrina. En cambio, no hace lo mismo con la persona jurídica. La persona jurídica en el viejo artículo 32, digo viejo refiriéndome al código derogado, establecía que eran, o sea, la definía por oposición, como bien sabemos nosotros, decía que los entes que no fueran personas de existencia visible y tuvieran capacidad de adquirir derechos y contraer deberes, eran personas jurídicas. En cambio, el nuevo código, a partir del artículo 141 en adelante, en este mismo libro de parte general, el libro 1, establece que las personas jurídicas son entes a los cuales el ordenamiento les confiere. Esto de conferir ya nos está estableciendo que es el ordenamiento el que le da la personalidad a las personas jurídicas. Obviamente que lo que les confiere es la aptitud para adquirir derechos y contraer deberes. Pero en el mismo artículo 141 está estableciendo un límite a esa persona jurídica, porque se va a otorgar, el ordenamiento le va a otorgar esa personalidad siempre y cuando esté destinado al cumplimiento del objeto y los fines de su creación. De esta forma, ¿qué está haciendo? Está poniendo límites a la capacidad de la persona jurídica. Entonces, bien, si nosotros tuviéramos que hablar en este modo de la persona jurídica, deberíamos referirnos a que la última parte del 141 ya pone un límite a la capacidad de actuar de la persona jurídica. Pero, como les dije yo hoy, el tema de nuestro módulo es la persona humana. Y voy a empezar por decir esto. Una de las mejores expresiones que ha tenido el código en esto es decir que la persona a la que se refiere no es la persona física, no es la existencia, no es el ser humano, el individuo nada más, es la persona humana. Recepta así los tratados de derechos humanos que ya nuestra Constitución incorporó en el año 1994 a través del artículo 75, inciso 22. Esa recepción que se llamó luego por la doctrina el bloque de constitucionalidad en nuestro país está traspasado también a nuestro código. Y una de ellas, una de las normas que sienta, que recepta este principio, es al denominar en el título 1 persona humana. Entonces nos queda claro que cuando hablamos de persona física o las ex personas de existencia visible, hoy debemos hablar de persona humana. Vuelvo a insistir, este cambio de lenguaje, esta terminología es significativa. Ahora bien, nosotros tenemos que plantearnos lo que generó el gran debate en el país referente al comienzo de la existencia. Cuando teníamos el código anterior, la existencia comenzaba desde la concepción en el seno materno.
Nosotros sabemos que el avance de las técnicas de reproducción humana asistida hicieron necesaria, indispensable, que estas técnicas dieran comienzo, o sea, el embrión nacido de estas técnicas tenga un momento en que se fije desde cuándo hay persona. Entonces, bien, el redactado artículo 19 en el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado decía que comienza la existencia de las personas desde la concepción en el seno materno, y las que hubieran sido concebidas por técnicas de reproducción asistida desde el momento de la implantación del embrión. Esto generó, como todos sabemos, un arduo debate entre la doctrina civilista y sobre todo los estudiosos del tema de la bioética. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con el embrión no implantado? ¿Es persona? ¿No es persona? Y a su vez, ¿cómo podríamos decir que el comienzo de la existencia de esas personas recién van a ser desde el momento en que es implantado? Esto generaba la posibilidad de que todo embrión no implantado fuera directamente suprimido sin argumento o fundamento alguno. Ahora bien, dijimos nosotros entonces que tenemos la persona humana, bueno, y la persona jurídica, que ya hablé hoy, que está regulada en los artículos 141 en adelante, se clasifican personas públicas y privadas, y en referencia, vuelvo con lo mismo, a la existencia de la persona humana, que nos quede claro entonces que el nuevo 19, el artículo aprobado del 19, establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ahora bien, esta norma, dijimos hoy que contenía un segundo párrafo en ese artículo 19, y la mayoría de la doctrina civilista ha entendido que ese segundo párrafo tan criticado y que generara tantas opiniones divergentes en el país, de que comenzaba la persona en su existencia desde la concepción o desde la implantación del embrión, que se quitó, había sido tomado este segundo párrafo de una errónea interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Artavia Murillo. Porque en ese caso, en el caso Artavia Murillo, que ustedes después lo van a tener para trabajar, lo van a poder trabajar en un práctico en el módulo a través del aula virtual, en esa sentencia se dice que no era de aplicación a los gestados por técnicas de reproducción humana asistida, no era de aplicación el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque ese artículo establece que la persona nace con la concepción. Entonces, como bien dice la mayoría de la doctrina, esta fue una errónea interpretación de lo que a su vez había hecho la Corte Interamericana respecto al artículo 4. Lo importante de esto es que se quitó este segundo párrafo y entonces nos encontramos con que el 19 solamente ahora establece que la existencia de la persona comienza con la concepción, sin agregar nada más. La concepción, dice. Entonces, ¿qué debemos entender? Que se trata de los concebidos, obviamente en el seno materno no hay inconveniente, pero nos preguntamos, ¿y qué pasa con los concebidos por técnicas? ¿Qué pasa con esos embriones? ¿Tienen a partir de la concepción personalidad o no? Podríamos en una primera instancia decir nosotros, sí, estos también son personas, porque se limita el artículo 19 a decir que comienza con la concepción. Ahora bien, como bien mucha doctrina se pregunta, ¿qué pasa si algunos jueces en sus sentencias dicen no? Acá, al haberse omitido la descripción o la expresión de que también abarcaba a los nacidos por técnica, debemos entender que podrían llegar a alegar que solamente debería entenderse que el nacimiento, la existencia de la persona comienza desde su existencia, salvo que sea por técnicas. Entonces, esto es un tema no menor, diríamos nosotros es un tema medular en cuanto a los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida.
Ahora bien, ¿qué origen tiene esto, que es muy importante, este comienzo de la existencia a partir de la concepción? En nuestro país, en el año 2003, se celebraron las Jornadas Nacionales que en su comisión número 1, por despacho unánime, estableció que la concepción debe entenderse, la existencia con la concepción debe entenderse como sinónimo de fecundación. O sea que si hay concepción es porque hubo fecundación. En realidad, este despacho de mayoría de las jornadas 2013 también volvió a ser similar en las jornadas nacionales, en las 24 jornadas nacionales del año 2013. Pero como bien lo dice el doctor Rivera, este nuevo código no ha receptado esa recomendación unánime de las jornadas nacionales donde se recomendaba que debía decir que el comienzo de la existencia humana comienza con la concepción, entendida esta como fecundación, o sea, como unión del óvulo con el esperma. Si así hubiera ocurrido, la discusión en la que está hoy la doctrina ya hubiera sido totalmente inoficiosa. Ahora bien, algunos autores, entre ellos el doctor Rivera, dice que a pesar de que el código nada aclara en el artículo 19, nosotros debemos entender que el concebido, aún por técnicas, es persona. Ahora bien, yo decía hoy, ¿cuál es el antecedente en las jornadas nacionales? También podemos tener otros antecedentes importantes para citar, como es el proyecto de Código 1998, que entendía también que la persona humana comienza su concepción, su existencia desde la concepción, entendida como fecundación. Y también nosotros podemos decir que a partir de esta reforma, y de haberse suprimido el segundo párrafo del artículo 19 referido a que los nacidos por técnica solamente eran personas de la implantación, podríamos decir, sí, en realidad toda persona humana comienza su existencia desde la concepción, sea esta por nacimiento intrauterino o extrauterino. Y cuando decimos extrauterino aludimos también, por supuesto, a los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida. Brevemente habré de hacer un pequeño esbozo de lo que sería el segundo tema de este módulo, que es el tema de la capacidad. Y solo para dejar algunos lineamientos, habré de decir que a partir del artículo 22, el código es claro, la norma es tajante, toda persona es capaz. Y cuando decimos toda persona es capaz, no es un detalle menor dado que estamos consagrando la capacidad de toda persona humana. Esto, por supuesto, tiene algunas consideraciones que realizarse. ¿Por qué? Porque a pesar de esta consagración de la capacidad de toda persona, tenemos que decir que siguen existiendo algunos supuestos de incapacidades de derecho y también, por supuesto, las incapacidades de ejercicio, las antes llamadas incapacidades de hecho, hoy llamadas incapacidades de ejercicio, que ya no se clasifican más en absolutas y relativas, porque se sigue los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y en ese marco es que solamente se han establecido como incapaces a los por nacer, a las personas a las que le falte la edad y grado de madurez suficiente y a los que por sentencia judicial se les ha declarado la incapacidad. Bueno, nada más para esto. Esto es solamente una presentación, por supuesto que se podrá profundizar este tema al tiempo de abrir el módulo, de bajar todo el material que estará allí y luego de lo cual se trabajarán ustedes con las consignas que al efecto le hemos preparado. Éxitos.